La primera persona en intervenir va a ser Gabriel Allende, cuando tome asiento. Detrás de Allende Arquitectos hay un gran equipo multidisciplinar de profesionales que desarrollan su actividad con los procedimientos de control de costes e investigación de nuevas técnicas y materiales que les permiten desarrollar proyectos a gran escala. Bienvenido, Gabriel. Gracias. Por aquí. Es el gordo. Bueno, muchas gracias primero por la invitación a todos los patrocinadores y antes de que se me olvide a José Ángel Rodríguez y a Marta Corchado, que creo que está por ahí, porque aunque es un proyecto que queremos exponer ahora, es un proyecto que arranca en el 2017, tiene una fase de 2 años de plan especial y luego sigue desde el 2019 hasta hoy y todavía estamos en ello. Es decir, hay dificultad de algunas imágenes que no hemos podido poner porque se han solapado trabajos. La historia un poco del edificio está enclavado en la Gran Vía 18, justo está enclavado entre la calle Reina, la calle Clavel y la Gran Vía. La calle Reina es la paralela a la Gran Vía y justo está en la esquina que conectaría Virgen de los Peligros con lo que podríamos llamar la calle Alcalá o el centro Canalejas, ¿no? Es decir, su ubicación es muy especial. Yo creo que hay que tener un poco de antecedentes sobre lo que fue la Gran Vía en su momento. Es un proyecto, la Gran Vía a nivel popular empieza a discutirse, a debatirse en el año 1886. De hecho, a nivel popular aparece una zarzuela que es bueno, uno de los que le dan música es Chueca, y es cuando empieza a hablarse de la palabra Gran Vía y se convierte en algo que se debate a nivel popular. Sin embargo, el proyecto no se firmaría hasta 1913, que sería cuando realmente el conde Peñalver, que es el nombre que coge el primer tramo, la Gran Vía se planifica en 3 tramos. El primer tramo es lo que va desde Alcalá hasta la Red de San Luis, eso iba a ser una avenida. El segundo tramo era de la avenida San Luis a la Plaza de Callao actual, y el tercer tramo era la avenida A, que sería el tramo entre Callao y la Plaza de España actual, ¿vale? Realmente aquí veis unas fotos ya de todo lo que se tuvo que realizar. Se expropiaron más de 300 casas o solares, se actuó en unas 48 manzanas y es un proyecto que tarda mucho en comenzarse por temas de financiación hasta que aparece una financiación extranjera. Los primeros modelos se quisieron hacer todos, se suponía que iban a ser en un modelo de arquitectura o de arquitectos franceses, por eso diríamos. Y justo Gran Vía 18, que es ahí una de las fotos que veis, que ya la cornisa de la foto de la derecha, las cornisas que veis de las volutas que se ven pertenecen al Hotel Roma, que es el primer edificio que se inaugura en Gran Vía, y al fondo veis que Callao todavía no está levantado, es decir, el tramo de Callao todavía está por iniciarse a Plaza España. Bueno, o terminarse, si estaba cimentaciones y todo eso. Creo que Jerónimo ha planteado un tema por encima y creo que es un tema de debate, que es el tema de los preexistentes. Es decir, este edificio tiene una catalogación integral, es una protección máxima y muchas veces las ganas de querer proteger el patrimonio lo único que hacen es evitar que tengas herramientas para protegerlo. Es decir, la mayoría de todos estos edificios están mal catalogados. Mal catalogados porque no se han catalogado con análisis realmente suficientes y no hay estudio o tiempo para hacer estudios de preexistentes. Preexistentes a nivel estructural, instalaciones, usos históricos, etc. Son bastante superficiales. Esta foto es cómo se inaugura el edificio, que es el Hotel Roma, que ahora vemos que realmente hay un dibujo anterior del proyecto, que iba a ser el Palacio Anglada, que es el de la izquierda, y a la derecha tenemos el proyecto de Reynolds, que es el que realmente sería el Hotel Roma, pero si lo vemos, poco tiene que ver con la diapositiva que hemos visto anteriormente, sobre todo en el remate de la izquierda,
y todo lo que es el basamento con la planta, diríamos, primera o principal, porque el hotel tenía la parte pública abajo y las habitaciones empezaban desde ahí. Y veis que es una balconada pétrea con balcón duro interrumpida, y luego tiene un remate afrancesado bastante más bonito del que nos hemos encontrado, pero realmente el proyecto obedece más al proyecto Anglada, quitándole el tema del Torreón, que al Hotel Roma de estos planos que estamos viendo. Aquí se ve una especie de vocación. Es muy gracioso que se llama Roma porque existía un antiguo Hotel Roma. O sea, había enfrente del actual Hotel Roma estaba el primitivo Hotel Roma. Y el mismo promotor es el que desarrolla el proyecto posteriormente. De hecho, se acaba en 2 años, es decir, se firma en el 2013, 1913, y en el 15 se inaugura y es el primer edificio que se inaugura. Pero por dentro, realmente, quitando esta especie de mensaje de fotos que hemos encontrado, la ventaja o el único honor de estar participando en este proyecto es que posiblemente sea más fácil salir en los libros o en los artículos de historia que en los proyectos actuales que hemos venido haciendo todos estos años. Hay mucha información de aficionados, de gente. Es impresionante cómo la búsqueda popular por lo que es origen, ¿no? Porque de dónde vienen las calles, de dónde vienen los edificios, todo eso, que realmente es una pena que no se traslade luego a las catalogaciones o a las investigaciones que se debían haber realizado. Aquí vemos en el dibujo un poco el tratamiento del lucernario que está ahí en la foto, y esta especie de mensaje que es la única, un poco, podríamos llamar entre comillas, porque no es un orden clásico, recuerda más a una falsa referencia veneciana, ¿no? de atrio y de esto, y es la única referencia romana o italiana que podemos encontrar en el edificio. Realmente el edificio, ahora veremos las habitaciones, tenía otras componentes. Sí es interesante ver en este plano que existía una entrada triple en el proyecto que hemos visto en el alzado, sí se veía un voladizo de vidrio y acero que protegía la triple entrada desde Gran Vía. Y existía una entrada desde la esquina, pero todo el vano de las 2 crujías de la derecha era un restaurante, que podíamos llamarlo restaurante de firma, ¿no? Como los que hay ahora en los hoteles actuales, que podías entrar desde fuera o entrabas desde el lobby, que era tal. O sea, toda la parte pública es la parte de la izquierda, que está muy diáfana, con pilastras y tal, y todas estas pilastras que existieron, pero han desaparecido. Es decir, que el problema de estas protecciones y estas cosas es en qué momento de las fases que vas descubriendo te apoyas. O de eso. Me ha encantado, y no es por echar un piropo al proyecto de Junquera, cómo el apoyo con el Darniches es el lógico, porque es el que... Y además una cosa que me ha parecido estupendo, cómo coexisten 2 tipologías, que aquí estaría prohibido hoy en día tratar de hacer una intervención en un jardín al lado de una cosa protegida, ¿no? En general. Bueno, dicho esto, aquí vemos que hay, pues, había habitaciones Luis XVI, había habitaciones inglesas, y lo que hay en la planta, he escogido una de ellas, una distribución tipo que va variando la aplicación. La crujía del comedor se mantiene hasta arriba, es decir, la manera de resolver la esquina varía en cada planta dependiendo cómo haces la suite, si coges a izquierda o derecha o coges más habitaciones, ¿no? Pero no era motivo de hacer. Lo que vengo a decir que el interiorismo realmente no obedecía tampoco al nombre, que ahora sea el entusiasmo de wow por que gracias a ellos casi toda la rehabilitación son los usuarios, no son los propietarios actuales. Tengo que mencionar que estuvo un fondo TPG, que fue el que nos encargó el plan especial, luego entró IVA Capital, que fue con el que desarrollamos varias, y entre medias hubo intento de hotel, hubo intento de bajar, subir la zona comercial de 4.000 a 2.000, de 2.000 a 4.000, y todo eso pues con mucha sonrisa y mucha educación. Este es el primer dato. O sea, uno de los temas en buscar antecedentes es qué es realmente lo que ocurrió. O sea, sabemos que
que la Gran Vía, aunque todos la hemos llamado, yo viví en la Gran Vía hasta los 14 años, realmente no se llamaba la Gran Vía, se llamó Gran Vía a partir del año 81, de 1981, que Tierno Galván decide darle el nombre que en su día con el que se empezó a hablar, ¿no? Toda la Gran Vía, y se unieron los tres tramos, aunque es verdad que antes de eso se había llamado Avenida José Antonio los tres tramos, y antes de eso, pues Avenida de Rusia, Avenida de la Unión Soviética y Avenida de la CNT. Y antes de eso, el conde de Peñalver, que al pobre le quitaron la firma cuando había sido 3 veces alcalde de Madrid, y era el que había firmado, y luego creo que se murió enseguida, el arranque de toda la avenida, ¿no? Pero encontramos esta foto donde vemos que hay una actuación en la esquina, porque el gran deterioro es justo donde aparecen lo de la aseguradora española, donde aparecen los letreros de la aseguradora española y donde aparece la tienda esa de esquina, es donde realmente ocurren las mayores diferencias, ¿no? De por qué, yo creo que he encontrado la respuesta a lo que le pasa al edificio con el tiempo, ¿no? Entonces, yo pensé que esta actuación en abajo estaba superpuesta respetando el basamento, pero luego veremos que debió deteriorarse y perforarse porque las actuaciones distintas, tanto para lo que posteriormente fue, pero aquí sobre todo destacaría que lo que es la esquina, lo que son la decoración de todo el torreón, el remate de torreón y la loba capitalina todavía estaban ahí, o sea, no habían caído en la guerra como pensé que podía haber pasado o ocurrido y que por eso había desaparecido todo vestigio de todo eso. No me voy a extender por el tiempo que tenemos, aquí hay datos que si lo publican luego pues están para los que sean más. Pero tenemos 2 actuaciones importantes. Después de esa foto de comercial aparecen 2 etapas de bancos, el Banco Ibérico y el Banco Central. Y es cuando ocurren las mayores transformaciones. En el caso del Banco Ibérico, que es del año 57, la foto de la izquierda, todavía la parte de la esquina está recuperada. Esta es la que me hacía a mí dudar de que la tienda que hemos visto realmente los escaparates fuesen perforando la esquina. Daba la sensación que tenían una diferencia de superposición, porque ahí está recuperado, pero hay un gran cambio, o sea, en todos ellos aquí ya ha desaparecido la loba, o sea, la loba les debía molestar. Yo entiendo por qué molestaba la loba y por qué molestaba el Hotel Roma, porque realmente creo que es otro debate que no sé quién de los contertulios lo ha mencionado, es el uso, ¿no? O sea, ¿para qué va a ser el edificio y quién lo utiliza? Y entonces, claramente, todo el mundo que invierte o el banco querría que todo el mundo supiese que es el Banco Central o el Banco Ibérico o como se llamase, ¿no? Y de alguna manera lo que trataron, posiblemente mal ejecutado, y no voy a decir el nombre de los arquitectos porque son compañeros, interpretan que hay que eliminar información del edificio para poder renovar la nueva referencia, ¿no? Y entonces se ve cómo la torre ya está, en el tema del Ibérico ya está, pero en la acción del Banco Central ya la necesidad icónica y la necesidad de nombre aparece, y sobre todo toda la reforma de la entrada de la esquina, porque se entraba al banco por la esquina, no se entraba por Gran Vía, que era la entrada. Veis que, de hecho, hay fotos anteriores donde se veía la cubrición de la entrada de Gran Vía, que esa es la única que se hizo porque había en el proyecto otra en la esquina que nunca se iba a ejecutar. Pero aquí también desaparece toda la balustrada. Aparece, no sé si por aligerar y no tener tan pesado el basamento, intenta el arquitecto de turno, porque no parece que hubiese un deterioro grande en ello, intenta se elimina toda la balustrada y se eliminan los frontones de remate de las ventanas de la planta. Y esto es un poco lo que nos encontramos nosotros después de ser banco. Hubo otra reforma, bueno, ha habido muchas reformas, bien hay licencias, y la Comunidad de Madrid, después de otra actuación, entra y es, creo que, no sé si es de Hacienda, creo que está durante una serie de años, hasta que queda vacío y entra un fondo que lo compra y empieza a desarrollarlo. La foto de la derecha es una prueba de iluminación del edificio ya con parte del remate recuperado, ¿no?
tengo que decir que este tema de proteger todo al fin, a veces ayuda, a veces no ayuda, pero gracias a una recomendación, o sea, nosotros no encontramos en las primeras fases del proyecto apoyo para recuperar realmente la fachada al 100%. Y ha sido un empeño del estudio de conseguirlo. Y hemos tenido mucho apoyo, un apoyo muy fuerte con el usuario final, que en el fondo se hizo cargo de las obras y lo considero como un referente y gracias a él existe eso. Aquí voy muy rápido, es la esquina de Gran Vía. No estaré mal de tiempo, ¿no? Te veo ahí. Hemos acabado. ¿Hemos acabado? Bueno, pues bueno, me voy pasando, ¿vale? Rápido. Recuperación de la esquina, esto las etapas de hotel, dame un minuto. Con la recepción, el comercial abajo y hotel en las plantas superiores con la recepción arriba, que nunca se llegó a hacer. Temas incluso de tratos para marcas que eran las que bajaban y subían los 4.000 a 2.000. Es que no me da tiempo. Esto es todo el tema de recuperación de la zona de la esquina. Quiero ir rápido, quiero mencionar la dificultad. Usamos a un escultor, que ahí veis la referencia de todos los trabajos que hicimos. Tuvimos que levantar toda la topografía de la elipse donde se apoya la loba. La loba mide 2 y pico por 1,40 y tantos, 2,70 por... O sea, es una pieza grande, pesa mucho, hubo que subir grúas, el transporte especial y al final pues conseguimos rematar toda la cornisa, meter, y eso es lo que ha sido la fachada, además de repasar toda la fachada, todas las volutas, hay planos de todo ello, datos como ¿dónde estás? Que no te veo, bueno, de recuperación casi también arqueológica de todo. Esto es un poco cómo quedan las plantas diáfanas, todos los trucos de la sustentación, porque se pasó a una resistencia de 500 kilos en una fábrica que no lo aguantaba y tuvimos que hacer casi arqueología por planta y se metía todo dentro de las pilastras existentes, que no eran originales, pero fue en las que nos encontramos, que son todas falsas y de pintura, diríamos, estucada. Y esto es como los objetos de Scenal Reference, que es el que ha hecho la parte de interiorismo, coloniza lo que nosotros hemos hecho. Voy muy rápido porque si he acabado me vais a echar. Y la escalera, que fue un gran debate, tampoco es la original del edificio, pero es la que aprobó el CIPAN y gracias a Protección Civil hubo que hacerle una alfombra para tener un descansillo intermedio porque si no, no cumplía con evacuación, etcétera. Esta es la entrada por clavel y esta es la despedida de la loba señalando a sus antiguas compañías de escultura en el Skyline de Madrid. Muchas gracias, Gabriel. Un proyecto muy interesante. Turno ahora de Julia Gómez, del Departamento de Prescripción de SICA. Julia lleva 20 años en la compañía, de los cuales 16 ha trabajado en el departamento técnico como ingeniera de producto, de reparación estructural, sellado y pegado y pavimentos. 3 años como responsable de prescripción de proyectos de edificación, proyectos singulares y arquitectura hospitalaria. ¿Qué soluciones nos vas a descubrir? Cuéntanos. Difícil. Bueno, buenos días a todos. Lo primero, agradecer a Nan este ratito con estos proyectos tan maravillosos. Y cuando me plantearon hablar de rehabilitación, pues creo que iba muy al hilo SICA con la rehabilitación. Creo que todos conocéis SICA. SICA nació pues hace más de 120 años y por contaros un poco la primera obra emblemática, esta foto que veis aquí es el túnel del Gotardo en los Alpes suizos. Fue un túnel, como anécdota, de 15 kilómetros, costó más de 44 millones de francos suizos construirlo y como anécdota, que yo creo que gracias a Dios ha ido evolucionando, fallecieron más de 200 personas construyendo este túnel. Como veis, era todo pico pala. ¿Qué ocurría? Que 37 años después de la construcción de 67 túneles en el Gotardo, la mayoría de ellos eran auténticas cataratas de agua, ¿no? Entonces aquí nacimos con el primer producto de SICA que se llamaba SICA 1, que sigue estando hoy día en gama y que lo podéis encontrar en nuestro catálogo.
Y con este producto, que es un aditivo impermeabilizante de morteros, se llegaron a rehabilitar 59.000 metros cuadrados de bóvedas en estos túneles, ¿no? Bueno, el primer gran trabajo de Sika y la primera gran obra de rehabilitación. Por contaros un poco la compañía, cómo hemos ido evolucionando, estamos actualmente en todo el mundo. Cualquier proyecto que tengáis a nivel internacional podéis contar con nosotros. Uno de los pilares de Sika es la innovación. Como sabéis, en los últimos 5 años hemos lanzado más de 420 nuevas patentes y la investigación y el desarrollo de productos nuevos pues es nuestra gran inquietud, ¿no? Sika en España, la tenéis ahí, somos más de 400 personas. Tenemos aquí en Madrid, que estáis todos invitados a ver, uno de los 20 centros de investigación y desarrollo de nuevos productos. Lo tenemos aquí en Alcobendas y es un laboratorio de investigación, la verdad es que muy, muy interesante, que si a alguno le interesa ver cómo se desarrollan este tipo de productos, pues estáis invitados. Bueno, pues es verdad que en rehabilitación yo creo que hay unos pilares que debemos de asumir, que son al final cómo afecta una rehabilitación pues al clima, a la energía, a los recursos, a la calidad interior del aire. Estamos viendo obras de rehabilitación en las que los espacios interiores son muy bonitos, pero tenemos que pensar que dentro va a haber personas que van a estar bueno, pues en contacto con productos que pueden emitir ciertas toxicidades para el usuario. Bueno, ¿y cómo se puede contribuir con los sellos verdes, ¿no? Pensar que al menos el 70% de los productos de Sika tienen un impacto directo positivo en la sostenibilidad de una obra. ¿Cómo podemos ayudaros? Pues en todo lo que es el mundo del hormigón, nuestros aditivos consiguen reducir más del 40% del agua que debería de llevar un hormigón. En cuestión de impermeabilización bajo rasante, pensar que tenemos sistemas 100% herméticos para la protección frente al gas radón, ahora un gas bastante desconocido para el mundo de la arquitectura, pero que, como sabéis, ya es de obligado cumplimiento el proteger a los usuarios de él. En el mundo de las cubiertas, pensar que cualquier impermeabilización de una cubierta con alta reflectancia, cubiertas ajardinadas, al final contribuyen a la refrigeración del espacio bajo cubierta, incluso hasta en 15 grados. Pavimentos continuos, nuestros pavimentos de resina ya hace muchos años tienen más de 1000 veces menos de volátiles que cualquier resina epoxi estándar, o sea, son revestimientos súper seguros para el usuario. Todos los sistemas de sellado y pegado elástico, que como sabéis también son los primeros en bajas emisiones. Reparación y refuerzo estructural, lo que nos permite recuperar y recircular cualquier espacio como los que estamos viendo hoy. Fachadas, hay tantos productos para el mundo de las fachadas que tampoco he sabido elegir uno de ellos. Construcción industrializada, un campo también nuevo, un campo de innovación en el que os podemos ayudar. Tenemos un departamento específico de construcción modular. Y el mundo de la industria en el que bueno, muchas veces aprendemos de ellos porque es verdad que sus soluciones a la hora de diseñar un coche en cuestión de acústica, por ejemplo, pensar cuando nos metemos en un coche con ese poquito revestimiento que tenemos del exterior, cómo somos capaces de aislarnos acústicamente. Eso ha costado mucho llevarlo a la edificación, ¿no? Pues toda la gama de industria también nos podemos ayudar. Bueno, estamos todos los días innovando con vosotros, ayudándoos. Desde el departamento de prescripción de Sika, al cual pertenezco, podemos ayudaros en cualquier tipo de proyecto. Es verdad que hemos hablado de la rehabilitación a lo largo del todo el día, pero yo creo que los 3 pilares fundamentales a la hora de rehabilitar es la durabilidad, la salubridad con la que rehabilitamos y la sostenibilidad de esa rehabilitación. Y como no podía hablar de un producto, porque tenemos una gama que es tan amplia que resulta casi imposible, yo quería poneros unas referencias de obras que hemos rehabilitado, algunas incluso de estudios que están aquí hoy presentes. Aquí tenéis la sede del Patrimonio, por ejemplo, que se rehabilitó entera. El refugio de la Roiva en Beluso ha sido premio de arquitectura este año en la Bienal de Galicia.
Creo que todos conocéis perfectamente el mercado de San Miguel, en el que se ha rehabilitado también toda la parte estructural con nuestros productos. Tenéis aquí el edificio de la aduana de Barcelona, que se hizo una fijación de todas las mamposterías de la fachada. El edificio Coliseo de Sevilla. Yo creo que son todo obras bastante emblemáticas. El edificio Gaudí, esta cúpula tan famosa del edificio Filella de Sevilla, que estaba toda revestida de azulejo y con grandes problemas de humedades. Matadero de Madrid, este es el mercado de abastos de Fisac. Al final, bueno, pues veis que todos son obras como muy emblemáticas. Tenéis el Museo ABC también aquí en Madrid, con toda esa fachada que va adherida. Aquí tenéis, pues antes hablábamos, ¿no?, de panelizar fachadas, pues sistemas, por ejemplo, de fijación de paneles en fachada, pues evitando los problemas pues, de deformaciones con adhesivos elásticos. Una obra preciosa de rehabilitación integral en Valencia, que fueron las Torres del Turia. Esta obra es digna también de contar en este tipo de congresos porque el hormigón estaba hecho con arena de la playa, incluso había conchas dentro del hormigón. O sea, era una obra brutal en la que se rehabilitó entera. Aquí tenemos una obra emblemática de Junquera, que también participamos nosotros, que fue el hipódromo de aquí de Madrid de la Zarzuela, una obra preciosa. Obras de interiores también, el Hotel Meliá Colón en Sevilla. Aquí tenéis la conversión, por ejemplo, de un hotel en hospital en Lucena, una obra también muy interesante, con todos revestimientos de salas limpias, con esto que hablábamos de los volátiles. La reimpermeabilización, por ejemplo, de la cubierta inundada del Centro de Investigación Médica de Barcelona, esta cubierta que daba muchos problemas y que justo debajo tiene el auditorio. Aquí tenéis el Paseo de la Castellana, que también se hicieron unos trabajos de rehabilitación por carbonatación del hormigón. Otra obra para contar en este tipo de foros que fue preciosa, con reparación y refuerzo estructural pretensado, la primera obra de refuerzo con fibra de carbono pretensada en Madrid, que fue la rehabilitación de la Estación del Norte. La estación de Canfrán, por ejemplo. Bueno, es que podría estar toda la mañana poniendo obras que yo creo que no pararíamos, ¿no? Aquí se hizo, por ejemplo, todo el sellado del acristalamiento de la estación de Atocha, por ejemplo. La rehabilitación de la antigua peineta en el Wanda Metropolitano. Aquí se hicieron unos trabajos también de fijación de mampostería e hidrofugación del Palacio Real de Madrid. En edificación, yo creo que fachadas, tenemos tanto obra singular como las que veis en las imágenes, como obra más contemporánea, pero todo lo que son trabajos de rehabilitación de fachadas. Esta obra la acabamos de terminar hace muy poquito también, que es la fachada adherida del Hotel Villamagna, que lo tenéis aquí también cerquita. Bueno, lo que os digo, podríamos estar... Se me ha acabado el tiempo, no quiero comerme ni un minuto más, así que nada, os dejo pasando estas obras. Esta, por comentaros, que es que fue muy bonita, que fue la adaptación de la cubierta de la maternidad de O'Donnell a espacio de juego para los niños de oncología, que al final es un proyecto en el que, bueno, pues no solamente es bonito, sino que además te sientes bien, ¿no?, ayudando a recuperar este tipo de espacios. Y ya nada, pues obras más de eficiencia térmica como el SATE y las cubiertas blancas. Y nada, con esto ya agradeceros este ratito. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias, Julia. Daniel Diedrich, fundador de DMDV Arquitectos, son expertos arquitectos Passive House, titulados Passive House Designer, en proyectos de casas pasivas y en edificios de consumo casi nulo, con una extensa trayectoria profesional que espero que ahora nos contéis. Muchas gracias, Daniel. Pues muchas gracias por invitarnos. Cuando pone lo de Passive House Designer, no habilita para nada. Realmente asusta al resto de mis compañeros, porque cuando no son designers, ¿qué hace este? Le ha dado una enfermedad, ¿no? Cuando me planteé cómo hacer la presentación, venía a hablar del estándar, pero también venía a intentar ser un poco docente, ¿no?, en el sentido de que animar a mis compañeros que hacen arquitectura, que no le tengan tanto miedo, que no es para tanto, ¿no? Y que el grado de experimentación tiene que ir con escalas, ¿no?
Cuando cualquiera empezamos un proyecto sabemos lo que tienes que predimensionar de estructura dada la escala. Eso está claro, ¿no? Pues lo único que pasa con el Passage House es que hay que hacer lo mismo a efectos de envolvente, ¿no? Y sobre todo construir muy bien. Traigo como ejemplo una vivienda en la unifamiliar aislada de La Moraleja. Lo traigo porque es una escala pequeña y porque permite contar sin entrar en detalles de arquitectura a nivel de planos, de gráficos, de una manera muy visual, que es lo que se hace, que es muy básico, ¿no? El por qué hablo de la escala pequeña y no de la grande siempre lo hago. Primero hablo de lo que hacemos. Nosotros desde finales de la década pasada, desde el 2009, nos empezamos a formar. En la oficina lo que queríamos es que alguien tuviera un título que nos respaldara. ¿Con qué objeto? Nada más tener conocimiento, ¿no? Entonces, esto nos permitió hacer obra nueva, y obra nueva siempre con un grado de certificación. Empezamos con LEED, BREEAM, WELL, todos tienen una certificación. Y nos dimos cuenta que cuando nos formamos con Passage House, la gente nos llamaba. Oye, que viene el cliente a ti, que es cosa más rara para un arquitecto, ¿no? Que el cliente te llame a la puerta. Y muchas veces, esto es un edificio construido, no son render, muchas veces sabía más que tú, y dices, uy, se sabe más que yo, ¿no? Nos pedían el hacer viviendas unifamiliares que no nos dábamos cuenta, pero son un pequeño laboratorio. Te permite hacer cosas con el permiso del cliente, que suele ser autopromotor. Las escalas de la unifamiliar pueden pasar de 180 metros a 2.000. Una casa de 2.000 metros es una hermosa casa, ¿no? Y además el cliente te animaba a que experimentaras, cosa que nosotros nos dejaba con los ojos como platos, ¿no? Nos empezamos a aprovechar, incluso te llegaba otro y te decía, lo quiero modular industrializado, ¿no? Vale, pues aquí la veis, modular industrializada. Todo esto no se reñía con el estándar, podíamos construir, ¿no? Uno de esos clientes un día nos dice que quiere hacer un bloque y dice, oye, quiero hacer un bloque Passage House que no consuma. Y te lo dice de la manera tan simple que lo he contado yo, ¿no? Una franqueza absoluta, confiando en ti, y tienes que hacer un bloque con unas limitaciones absolutas, lo primero formales, porque tú no vas a dar un salto de pantera y decir, ya verás tú, te voy a hacer aquí un manifiesto arquitectónico, sobre todo porque te está pidiendo Passage House primero antes que arquitectura, es decir, vas a ser constructor, ¿no? Este edificio es el primer edificio residencial de España que no consume energía, produce la misma que consume. Pero lo que más me importa a mí ya no es tanto la derivada o los premios que pueda tener, sino me preocupa que el grado de confort que le das al cliente se asocie a una ética del arquitecto, es decir, no tiene ruidos, no tiene polvo, y aparte que no consume energía, tiene un grado de confort interior absoluto, ¿no? Esto nos lleva a más derivadas, ¿no? Empezamos a ganar concursos y son concursos de vivienda a mayor escala, nos atrevemos. Hemos empezado ahora a desarrollar el proyecto para Agencia de Vivienda Social de la Comunidad de 176 viviendas en Móstoles y hemos ganado para la MV 124 en el Paseo de la Dirección aquí en Madrid. Todo porque ellos mismos nos piden que sea Passage House. Es decir, oye, y me tengo que quitar el epíteto de Passage House. Ya hablaré de arquitectura. En paralelo, ¿qué hacíamos? Pues, en paralelo, desde que empezamos la actividad, yo no tengo padre arquitecto, mi desgracia, es decir, ya nací desnudo, mi mujer, que es mi socia también. Entonces, nos empezaron a caer obras, de alguna manera, que muchas veces te preguntas por qué, ¿no? La restauración nos caía a pequeña escala, de ahí pasamos también a la grande, ¿no? Pues restauramos las arquerías de Torroja y Zuazo, la Delegación de Gobierno de Madrid, y para nosotros es restauración. ¿Por qué? Porque no he querido meterme en esta gran escala porque no dejábamos nuestra impronta. Hacíamos arquitecto de oficio, ese arquitecto que hace un dictamen, que hace un certificado energético o que tiene que dar una respuesta que le exigen, que es el mayor grado de fidelidad a la obra arquitectónica de otro compañero. No la toques. No se cambia el uso. Estoy de acuerdo con todo lo que he oído antes. Aquí lo que tienes que hacer es no dejar tu impronta, sino pasar desapercibido y decir, oye, yo voy a dejar el edificio como era en origen, ¿no? Eso requiere una investigación. Muchas veces nos hemos encontrado que el proceso administrativo, ese plan especial, si es grado singular, tiene mayor grado de protección, es mucho mayor el esfuerzo que haces a la hora de desarrollar el propio proyecto, y hay una labor arqueológica en la que estar permanentemente en tensión porque sales de la zona de confort cada 5 minutos, ¿no? Y eso nosotros lo agradecíamos. Aquí no hay Passage House, aquí es cumplir. Lo que me pidas, yo te lo cumplo y lo vamos a ligar. ¿Y cómo lo podemos ligar? Pues nos llama la Embajada de Italia y nos dice que también quiere restaurar el edificio de viviendas del complejo. Dice, oye, la Embajada de Italia es un edificio ecléctico, un estilo, llamémoslo, napoleónico del principio del siglo XX. Es el edificio, para desgracia de nuestra profesión, que más gusta en Madrid. Tiene un premio de arquitectura de 1917 como gran edificio.
Y lo tienen hecho un desastre, la verdad, porque no es un edificio que está dando la calle Ortega Gasset dentro del jardín de la embajada. No, perdonar, sí, está en Velázquez, esquina Juan Bravo. No lo han mantenido, ha sido bastardeado a golpe de operaciones puntuales, ¿no? Y nos piden que restauremos la fachada. Y en paso dicen, oye, queremos hacer una operación medio inmobiliaria para meter a los funcionarios ahí dentro y recuperarle el uso de vivienda, porque era el edificio de viviendas del servicio de lo que es el palacio, ¿no? de la embajada, de los antiguos marqueses de Amboaje. Entonces van a meter allí a vivir a los funcionarios que quieran, en vez de alquilarles una vivienda en Madrid, les dejan vivir allí, hombre, pues vivir en medio del barrio Salamanca con calidades, y nos piden que lo certifiquemos Passive House, que es lo primero que nos pidieron, antes que de hablar de la restauración. Hemos sufrido un periodo de 2 años de plan especial. O sea, volvemos a lo administrativo, que nos ha demorado todo. O sea, llevo hablando de este proyecto 2 años sin tener una concreción y todavía no han empezado las obras. Pero vuelves a ese punto de que mezclas las dos cosas. Oye, mira, estoy mezclando restauración por un lado, no nos vamos a dejar nuestra impronta en el exterior ni en la planta baja, que están protegidas. Vamos a demoler una planta, que es un añadido, pero vamos a hacer en el resto de operaciones que nos dejan hacer, la FIPAN y todo este proceso administrativo, vamos a hacer unas viviendas cómodas y confortables, ¿no? Y entonces es cuando ya empiezo a intentar ser un poco didáctico, ¿no? y quiero transmitir cómo evitamos la resistencia al cambio, cómo hacemos camino, evitar esa resistencia al cambio permanente, ¿no? Muchas veces nos planteamos por qué existe esa resistencia al cambio y la inercia o en los clientes o en los compañeros, y nos fijamos siempre en esta pirámide de Nieder y Zimmerman, que son unos psicólogos que hablan de estas 3 escalas, ¿no? De conocimiento, capacidad y deseo, ¿no? Nos hemos encontrado conocimiento, muchos compañeros nuestros de la oficina desconocen todo y no han tenido la oportunidad de ser iluminados, entre comillas, de oye, rasca un poco, ¿no? ¿Por qué? Porque hay un cambio normativo, es que nos está obligando el código técnico, el odiado código técnico en su HE se acerca al Passive House corriendo, el Passive House desaparecerá, será una certificación, pero es que el código técnico no es muy distinto. ¿La diferencia cuál es? Que tienes un tipo que te certifica y te controla. Y eso es lo que te obliga, ¿no? Sería como tener tu ISO a nivel de construcción, ¿no? Hay otra cuestión que es capacidad. No puede, pues que yo no puedo. Tengo una de trabajo que no tengo economía como para hacerlo y formarme. Tengo unas inercias tan brutales que me cuesta cambiar. Y al final, lo que más también encontramos, está más limitado, pero es el deseo, el que no querer. Yo quiero hacerlo o no me da la gana. Yo hablo de arquitectura y en muchos foros como estos, cuando me he puesto este espejo, compañeros nuestros nos han salido por la tangente, me empiezan a hablar de la belleza, ¿no? Yo también hablo de la belleza, soy arquitecto, o sea, pero no significa que no podemos hablar de esto, ¿no? Y además, muchas veces con discursos que son más propios de hace 100 años, de la época del Corbu, es decir, hablamos de la máquina de vivir de Le Corbusier con una facilidad pasmosa, pero no miramos nuestras máquinas de vivir, ¿no? Pero es que estamos pasados 100 años, habrá que darle una vuelta, ¿no? Ahora ya se empiezan a verse esos artículos de que si Villa Saboya era invivible o la Casa Kaufmann también, ¿no? Lo hacemos todos con una sonrisa a medias porque sabemos que nos han influido a todos, a mí el primero, pero no se nos está pidiendo eso, o si se nos pide es a muy pocos el que se los piden, ¿no? ¿Eso cómo lo solventamos? Con formación. Y es una formación muy light, porque no hace falta hacerse experto en ello, sino saber de ello, nada más. Para nosotros experimentar es practicar, ¿no? Y entonces vuelvo a repetirme las escalas, desde lo grande a lo pequeño y desde lo pequeño a lo grande. Nosotros vamos más de lo pequeño a lo grande y luego volvemos para atrás. No renunciamos a hacer pequeña escala. ¿Por qué? Porque nos permite experimentar. No se nos ocurriría hacer un bloque modular industrializado si antes no hemos hecho una vivienda modular industrializada y hemos sacado unas conclusiones y hemos sido incluso críticos con nosotros mismos, ¿no? Este ejemplo que lo hice en otra charla, coincidida con Gabriel, hicimos una vivienda en el año 2007, veis lo que consumía, la propietaria se quejaba de sus 1.500 euros al mes en consumo de energía, y al lado tenéis la primera vivienda de consumo nulo que hicimos, que tenía emisiones negativas de CO2. Para nosotros nos lleva a escalas mayores, ¿no? Esto es una vivienda que estamos haciendo en Parque Condorgaz, y además le he puesto a propósito, ¿no? Porque volvemos a esos mantras, ¿no? La primera que hicimos, el 80% estaba cristalado, con más o menor fortuna porque era un ejercicio constructivo. Aquí ya nos soltamos, aquí ya intentamos ser arquitectos en el sentido puro de la palabra, sin olvidarnos de las experiencias previas constructivas, ¿no?
Y entonces hablamos de la rehabilitación, ¿no? Es decir, una cosa es restaurar y otra rehabilitar. Y la hacemos energética. Entonces volvemos a intentar hablar de construcción y no hablar de arquitectura, ¿no? De ahí que ponga este ejemplo tan banal a nivel arquitectónico. Es una promoción de Levitt de los años 80, muy mal construida, pero millonaria en precios. Está en La Moraleja. Una vivienda de estas puede costar 2,5 millones de euros. Cuando la desnudas por dentro ves la escasa capacidad constructiva que tiene y por qué el promotor ganaba dinero, porque, para que sepáis, el forjado está hecho con nervometal, tiene 2 centímetros de espesor, solo tiene un pilar la casa, solo uno, y tira de muros de carga. Y claro, tú cuando la ves por fuera, ves el nivel de socioeconómico, los coches que hay, te quedas sorprendido, ¿no? Esta vivienda la hicimos con la constructora PAE, que nos han ayudado muchísimo, y voy a poner un vídeo de ellos. Se especializan en Passive House. Y bueno, pongo ahí los datos un poco para que entendáis que es una pequeña escala. Se gastó la propiedad, tenía capacidad económica para dar el cambio, tiene varias viviendas en alquiler y decide dónde quiere vivir. Y en esta vivieron con muy poco confort. Decían que que era un salón a doble altura, que estaban absolutamente enfadados. ¿Qué hicimos? Demolimos todo el interior, dejamos la estructura, reforzamos ese pilar, que cuando lo vimos era estructural, no tenía ni una capacidad portante que consideramos adecuada, y veis lo que había cuando se demuele. Está la planta de arriba. Bueno, pues después de demoler empezamos a tratar la envolvente. ¿Cómo? Sin tocar esa fachada de cara a Brista, en esa urbanización que parece pues Gravarieté, porque no pasa nadie. Todas las casas son iguales, perfectas, impolutas, y lo único que ves son coches buenos y no ves nadie. Es un poco inhumano, ¿no? Cuando hablamos de cómo tratar a nivel de construcción, y estoy hablando de construcción, no de arquitectura, aislamos, y aislamos con un criterio, ¿no? Además, vaya, atrás se puede. Hablamos de hermeticidad. Tenemos que hacer nuestros edificios en su envolvente herméticos. Cuando se acaba de ir Miguel, pero cuando César está haciendo Castellana, está también haciendo una certificación en ERCID Passive House, van a tener un problema gordo a la hora de hacer hermético el edificio. ¿Por qué? Porque no puedes tener pérdidas en esa hermeticidad. Es volver a no hacer ser experto, pero sí saber cómo es ese proceso que no nos han enseñado en la escuela y al que no estamos acostumbrados, ¿no? Hablamos de carpinterías. O sea, si tienes dinero, pero es una buena carpintería. Pero es que el drama de esta situación es que las carpinterías que ponemos, que no son una carpintería fina y elegante, es una carpintería de PVC, es una carpintería que es mejor que el 99% de las carpinterías que hay en el resto de edificios de España, de su tipo. Y estás hablando de, oye, ¿puedes poner mejor carpintería? Sí, págala. Eso es evidente, subes de grado de confort. Pero ya tienes que tener en cuenta que la carpintería tiene que estar calculada y entra dentro de esa envolvente. Y esas protecciones solares no son solo estéticas, sino son meditadas, son pensadas, no son para lucir y para responder, ¿no?, al usuario. Ventilación. O sea, cualquiera que hemos hecho terciaria hemos hecho ventilación mecánica. Pues ya en la vivienda se requiere ventilación mecánica. Un promotor privado, si le dicen que le suben la categoría energética a una A poniendo un leñador canadiense y cortando leña como un vasco, lo pondrá. Si le dicen que tiene que poner mañana una caldera de peles, la pondrá. En nuestra función no debe ser cumplir lo que te pide el promotor, debe ser la función es saber tú lo que estás poniendo, ¿no? Y los espacios, pues esto es como quedó ese salón, que era invivible, ¿no? La decoración no es nuestra, es de los propios usuarios, ya ellos decoraron con sus marfiles y los muebles que ellos quisieron colocar, ¿no? Que no estaba muy al uso, ¿no? Evidentemente la escalera, el doble altura, pues sí, nosotros la entendimos como en una operación pequeña que tuviera cierta dignidad, ¿no? Estética, ¿no? Y que acompañara lo que ellos querían colocar, ¿no? Y ahora, ya para finalizar, pongo un resumen muy tonto y rápido no sé si tengo tiempo, tengo ahí un reloj, se me ha acabado, ¿verdad? Pues no pongo el vídeo, entonces. Dura 7 minutos. Sí, lo ponemos otro día, ¿vale? Muchas gracias. Muchas gracias, Daniel. Y ya para finalizar, en representación de Tous Arquitectos, es un honor contar con Roberto Pascual. En estos más de 45 años de trayectoria, el estudio ha generado un volumen superior a los 2.400 proyectos, o seguramente más. Se dice pronto, su trabajo está orientado desde la concepción de la arquitectura como servicio a la sociedad, teniendo como fin último el proporcionar el bienestar de las personas. Adelante, Roberto. Bueno, muchas gracias por invitarnos y por estar con estos magníficos profesionales.
Voy a dar unas pinceladas muy rápidas de la experiencia del estudio en obras de rehabilitación. El estudio lleva una trayectoria de muchos años, con muchos proyectos, ha sido muy prolífico. Hacemos proyectos de todo tipo, de urbanismo, interiorismo, pero lo que más hacemos es vivienda. Y dentro de esa vivienda, una parte bastante considerable es rehabilitación y es un asunto que va aumentando despacito cada año. Entonces, voy a empezar poniendo unos ejemplos de obras que hemos hecho en los últimos años que todas responden a un patrón bastante similar de los encargos que tenemos. Empezamos, por ejemplo, por esta de Santa Isabel. Es una pena no poder un poquito más de tiempo para contar las peculiaridades que tiene cada edificio, porque no hay ninguna que sea igual. Esto fue viviendas, pasó a colegio y, por último, fueron otra vez viviendas. Aquí esta es una que hemos terminado hace muy poquito, que es la rehabilitación del Teatro Eslava con Philippe Stark, colaborando con él, que ha quedado bastante bien. Y luego, pues, una serie de edificios que todos contados por el mismo patrón. Por ejemplo, está en José Abascal. Muy curioso este que hicimos en el Casino de Gran Vía, que tiene unos espacios interiores espectaculares, merece la pena que paséis por él. Aquí en la calle Eduardo Dato, que tiene la particularidad de un parking robotizado de varias plantas que también era digno de ver. También hemos hecho rehabilitaciones más históricas, como el Palacio del Nuncio en Aranjuez, el Palacio en el Plaza de las Cortes, en Génova, paso muy rápido, en Tirso de Molina. Estos son de los últimos años que hemos estado haciendo, Barceló, algunas muy recientes, Palafox, Españoleto, Fernando VI, Ferraz. Y ahora os voy a contar una obra que es la última que estamos haciendo, que está en obra. No os podré enseñar de fotos del edificio terminado y os voy a contar un poquito las dificultades que nos hemos encontrado y las particularidades que tiene esta obra. El edificio se encuentra haciendo esquina, lo conoceréis seguramente, habréis pasado por allí muchas veces, entre la calle Río Rosas y Santa Engracia. Hace esquina, tiene mucha visibilidad y tiene la suerte de estar la medianería frente al gran vacío que tienen las instalaciones del canal. Y es una cosa maravillosa porque tienes una visión de la ciudad que no tienes desde otros edificios. Bueno, cuando empezamos a cometer el proyecto y empezamos a mirar la normativa urbanística, es un edificio que está encuadrado en la norma zonal 1, grado 4, nivel C. Es un edificio de nivel de protección 3, es decir, no es un edificio que esté dentro del catálogo de edificios protegidos, pero sí tiene una protección parcial de fachada, del portal y de las escaleras. Y lo curioso es que, curioso, no lo estamos encontrando en muchos edificios, que cuando tú miras la edificabilidad que le asigna el plan general por la formulita, tiene unos 1.800 metros y el edificio realmente tenía 2.300, es decir, superaba la edificabilidad que le permitía el plan, con lo cual está en un fuera de ordenación relativa. ¿Qué pasa con esto? Que si tú te pasas del porcentaje que te marca el plan general de reestructuración, tendrías que devolver la edificabilidad que tenía el edificio, con lo cual nosotros nos vimos obligados a mantener la estructura que existía. El edificio estaba bastante mal. No sé si apreciáis a ver por aquí abajo tenía una IT desfavorable que no había sido atendida y los bomberos habían actuado de urgencia y habían apuntalado el edificio. Entonces, no superando el 50% de la superficie en reestructuración parcial y el resto acondicionamiento, conseguimos defenderlo ante el ayuntamiento. Otro tema importante fue la intensificación de viviendas. Demostramos que originalmente el edificio tenía 3 viviendas por planta, porque luego, posteriormente, ha sufrido muchas transformaciones, se subdividieron las viviendas, pero al final volvimos a dar las 3 viviendas por planta, con lo cual conseguimos mantener los patios. Los patios, que los veis allí, uno está pegado a la escalera, otro en la trasera y otro en un lateral, son muy pequeños, no cumplen las condiciones higiénicas, pero con estas 2 condiciones que os he contado conseguimos mantener el edificio. Eso sí, tuvimos que adaptarnos a lo que había y la estructura nos dio muchos quebraderos de cabeza. Bueno, el edificio es de 1920, de José Carnicero, que fue arquitecto y político. Y como veis a la derecha, estos son planos del Archivo de la Villa, pues era un edificio pues, más ciertamente decorado, ornamentado, que parece casi más propio de la Gran Vía, con una cierta altura y sobre todo rematado por una bóveda. En la realidad no se llegó a hacer esto, lo veis que no se parece demasiado a lo que habíamos visto. ¿Qué pasó? Pues el edificio sufrió las consecuencias de la guerra civil y seguramente el presupuesto se fue perdiendo por el camino. Y no solo ya en fachada y ornamento, sino también a nivel estructural, los muros no tienen la generosidad que tenían otros edificios de la época que hemos estado rehabilitando. Iban muy justitos, de ahí que estaba pues, prácticamente en ruina. Veis apuntalados los huecos.
En el interior estaba todo apuntalado, la crujía central. Habían metido un ascensor en medio de la escalera. La escalera es muy bonita. Es una escalera que está hecha con una hoja de ladrillo muy bien trabada, con sus curvas. Los rellanos también nos obligaban a conservarlo. Las grietas eran, bueno, ya lo veis ahí, se puede meter la mano en esa grieta que estáis viendo. Luego, en las subdivisiones habían hecho recrecidos porque habían pasado las instalaciones por debajo, por el suelo, para no tocar toda la estructura que había. Las molduras estaban muy mal, se había caído la cornisa. Los patios, bueno, pues todos agrietados, desplomes, habían cedido hasta 50 centímetros en algunos sitios y cosas curiosas que te encuentras, ¿no? Por ejemplo, veis a la derecha el patio que se ve ahí, está apoyado en la medianería del edificio y una vez que lo supera ya es un muro nuestro, pero hay muchas cosas curiosas cuando empiezas a investigar en toda la vida que ha ido sufriendo un edificio. ¿Qué hemos planteado? Pues bueno, el promotor de Hacia Capital, en este caso, pues como siempre, intenta buscar su rentabilidad, hacer unas viviendas dignas de cierto nivel y digamos, el reto es intentando implantar la accesibilidad, la protección contra incendios, la eficiencia energética, no tocar demasiado lo que hay para que siga teniendo ese carácter que la historia del patrimonio le ha concedido. Entonces, en el sótano simplemente no ocupaba toda la parcela, ocupaba simplemente la franja delantera de fachada. Colocamos unos trasteros, lo que pudimos, porque el espacio era muy pequeño. En la planta baja, lo que se ha hecho ha sido recuperar todo ese pasaje que estaba protegido, devolver a la escalera su imagen original, quitando el ascensor y poniéndole un lateral para que no tuviera tanta presencia. Y lo mismo hemos hecho con la plataforma elevadora necesaria, porque si no, no podemos salvar el desnivel. La hemos colocado ocultando la vista con lo mejor que hemos podido. Se completó con un gimnasio y unos servicios, una sauna y el resto de locales comerciales. En la planta tipo, ya lo he mencionado antes, en 3 viviendas por planta. Y en la cubierta pues, se quiso poner la gracia para dotar un poquito más de nivel al edificio de una piscina infinity dentro de las dimensiones que no se nos permitía, que eran escasas, y una zona de descanso y de chill out. Vale, la fachada, nosotros en las primeras conversaciones con Patrimonio intentamos plantear el volver a poner la cúpula y el criterio de Patrimonio es claro, no hay que hacer lo que podía haber sido, sino lo que realmente fue. Sufrió sus circunstancias de la guerra civil y se quedó así. Entonces, con las mismas técnicas tradicionales de morteros, molduras de escayola y tal, se está reconstituyendo exactamente lo que había. Se han repuesto los elementos caídos y, bueno, pues en el interior todos los rellanos de escalera que estaban, pues se están restituyendo, se han sustraído las forjas de la escalera, se están restaurando para colocarlas, las puertas se están haciendo a imagen y semejanza de lo que había, toda la cerrajería de los balcones se está restaurando, pero suplementando sutilmente para cumplir el código técnico, el SUA, ¿no? Que no da las medidas, pues ahí se están poniendo unas pletinas, otras platabandas. Y en el interior, lo que es el portal, pues restituyendo todas las molduras que existían y con la intención silenciosa de ocultar todas las acometidas, instalaciones, centro de transformación, para que no se note la presencia y que se devuelva la imagen original al edificio. Bueno, lo que ha sido más singular en este edificio es la estructura y suele ser en la mayoría de estos casos, ¿no? La estructura ha dado muchas complicaciones. Es un edificio con crujías de muro de carga, como veis. La paralela fachada, la primera, esa estaba muy debilitada cuando se ha hecho una labor de investigación muy exhaustiva, se ha catalogado todo lo que había y nos hemos encontrado por sorpresas, muros de carga de ladrillo hueco, como veis ahí. Aquí veis los planos que probamos de todas las tipologías, veis todos los colores, cada color era una tipología de ladrillo distinta, era una cosa sorprendente, ¿no? Todas las transformaciones. Te encontrabas cosas así como donde se habían abierto huecos originalmente, había otro hueco al lado, había pilastras de 8 centímetros que estaban de ladrillo, que no sabía cómo se mantenían en el pie, dintel apoyado sobre otro dintel. Bueno, al final, pues claro, en el edificio pasó lo que estaba ya amenazado de ruina. En la planta baja había por los locales comerciales se habían hecho unos pilares metálicos que estaban ya con fuertes signos de corrosión. Y la principal operación que se hizo, y delicada porque lo pensamos bastante bien, la idea original era restituir el muro de carga y colocar los dinteles bien, pero era inviable. O sea, una vez que se empezó allí con la constructora a entrar, no sé posible. Así que se decidió apear el edificio desde abajo. Entonces, veis ahí en el esquema cómo por cada pilar de carga existente en los recuadros de los detalles constructivos
Se hizo un apeo, se pusieron 4 micropilotes por pilar, se le hizo una estructura metálica como unos pórticos para poner 2 pilares auxiliares y una vez apeados en estos pilares auxiliares se cortaba el pilar original y se disponía uno nuevo. Esto luego lo veréis en una foto. Y fue delicado porque el edificio estaba tan mal que te daba miedo romper una cosa porque no sabías cómo se iba a comportar el resto. Aquí os hacéis una idea, lo que veis en rojo es demolición, lo que veis en verde nueva construcción y todo lo de azul refuerzo. Veis que un patio de los laterales, ese no había forma de mantenerlo en pie, hubo que demolerlo, apearlo y volverlo a hacer. Vale, y a nivel de forjados pues había tipologías muy diversas de vigas tipo raíl, IPS, muy separados, con flechas excesivas. Entonces, una nueva capa de compresión. Fijaros en el detalle de arriba, siempre importante anclarlo todo al muro de carga para que trabaje de forma que todo esté ariostrado. Recalces en las cimentaciones, imprescindible. A la derecha veis empresillado de todos los machones que quedaban, que se pudieron salvar. Y todos los muros fueron unitados. Como lo veis en la parte superior arriba, unitado por una cara con un mallazo y luego siempre cosidos de un lado a otro, ¿no? Para que se contenga bien el elemento estructural. Ahí veis los recalces, veis el encepado de todo ese refuerzo que se hacía de los pilares que había existentes metálicos. Luego ese es el apeo que se estaba haciendo para poner los pilares auxiliares. A la derecha veis todo el trabajo que se ha hecho en los muros con el nuevo gunitado y el refuerzo. Veis ahí ya los muros preparados para gunitar y ahí veis el forjado, veis ahí como unas Ls que hay, que son los conectores que van a trabajar a cortante para transmitir el rasante cuando hagamos la nueva capa de compresión y que trabaje el forjado de forma solidaria. Los nuevos pilares, todos los machones empresillados. Bueno, una labor muy laboriosa porque ha habido que actuar prácticamente en todos los elementos del edificio. A eso hay que añadirle que no había espacio para instalaciones, que tienes que abrir nuevos espacios, romper el forjado ya bastante debilitado. Y aquí veis todo ese pórtico a la izquierda con los apeos y luego ya definitivamente el pilar definitivo que ahí en este caso ya está proyectado con vermiculita para la protección al fuego. Bueno, esto es cómo va a quedar el edificio definitivamente, se está trabajando en ello ahora, ¿vale? Que es restituir lo que había, los patios, el devolver otra vez a ese espacio de la entrada su dignidad y solera que tenía, espacios comunitarios como el gimnasio, los interiores de la vivienda y la cubierta con esa piscina infinita que le puede dar un poco el glamour. Y bueno, para terminar, que ya me he pasado el tiempo, es 3 conclusiones, ¿no?, de la rehabilitación. Bueno, pues primero que es una tipología compleja y que es necesaria una especialización. Como han comentado los compañeros anteriores, planes especiales, interpretación de la normativa, no tiene mucho que ver con la obra nueva. Aparte ya de todo el tema estructural, que es un mundo distinto, muy complejo, las instalaciones, el conocimiento de los oficios antiguos, de la propia historia de nuestro patrimonio. Un segundo punto es, desde nuestra experiencia, que es imprescindible un análisis exhaustivo de todo lo que hay, sea ya a nivel de planos, de documentación, luego la catalogación in situ del edificio, catas, ensayos, para por lo menos establecer un buen diagnóstico y proponer unas soluciones que sean acordes al proyecto, a lo que quieres proponer y al sistema constructivo, que también hay que tener en cuenta, porque las constructoras también es imprescindible que tengan experiencia en rehabilitación, si no se puede formar ahí un retraso y un problema gordo. Y por último, más que es casi una reflexión, ¿no?, que la rehabilitación es la mejor estrategia para la sostenibilidad. El coger en la ciudad una parcela como si fuera una célula dentro de un organismo que ha muerto y darle otra vez la vida, a mí me parece que es lo mejor. Ya aparte de la rehabilitación energética y la sostenibilidad, que eso lo damos por hecho ya todos, que todos los proyectos tienen que ser así, pero todo lo que sea no construir nuevo tiene un ahorro en la huella global de carbono mucho mejor que si construyes de cero. Y aparte, una cosa de la que no se habla mucho, que es el tema de la ocupación territorial. O sea, no podemos ocupar con nuevas urbanizaciones indefinidamente el espacio. Es un bien escaso que en algún momento, con el ritmo que tenemos de crecimiento de la población, será una cosa bastante importante. Y bueno, termino con una frase del edificio más verde es el que ya ha construido, que me parece bastante significativa. Muchas gracias.